Otra de las noticias del día tiene que ver lamentablemente con índices de pobreza en la Argentina, Nazarena. Sí, Gabriela, bueno, un número impactante, aunque lamentablemente esperado, ¿no? Estamos viendo de a poco los resultados, ¿no? Los efectos negativos de la pandemia, y tiene que ver exactamente con la pobreza. 40,9% es el porcentaje de pobres actualmente en el país. Esto fue dado por el INDEC. Mira, te quiero mostrar mejor en placas. Acá las tenemos, fíjate, la pobreza en Argentina en el primer semestre, o sea, la primera mitad del año ascendió al 40,9%, casi el 41% del país es pobre. Esto representa un aumento interanual, o sea, entre la primera mitad del año de este año y la primera mitad del año pasado, del 5,5%. Eso quiere decir que entre el año pasado y este hay 1.600.000 personas más que están por debajo de la línea de la pobreza. Exactamente. Y en total se habla de este número que realmente es impactante, 11 millones de personas por debajo de la pobreza. Y acá estamos hablando en realidad de una estimación que no contempla a todo el país, ¿sí? Un porcentaje mayoritario, más del 60% del país el que se contempla en este estudio, pero si se lo extiende a nivel nacional, el número que se habla es más o menos de 18 millones de pobres en total. Y bueno, el de abajo... Otro de los números impactantes, menores de meses, de 0 años hasta 14, por encima del 50%, esa es la cifra, Nasa. Exactamente, bueno, estamos hablando desde recién nacidos hasta los 14 años. Casi, mirá, casi el 57% de ellos, mucho más de la mitad, están por debajo de la línea de la pobreza, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Básicamente más desigualdad entre los que menos tienen y los que más tienen. Por eso es muy... Una desigualdad que se ha profundizado hoy muchísimo, sobre todo en estos últimos meses. Por eso es muy duro, ¿no? Cuando se habla de meritocracia, lo importante de la meritocracia, cuando ves estos números te das cuenta que en realidad falta igualdad de oportunidades, ¿no? Y verdaderamente mucho. ¿Y qué pasa con la indigencia? Bueno, la indigencia en la Argentina también aumentó bastante, fíjate, un 10,5%. Este es el número que se maneja en la primera mitad del año. Representó un aumento interanual del 2,8%, o sea, entre la primera mitad de este año y la primera mitad del año pasado, lo que representa en total 3 millones de personas y un aumento de 600.000 personas que están por debajo de la línea de la indigencia. Me quedo rápidamente con un dato que tiene que ver con la pobreza. Vos sabés que uno de los componentes principales para hablar de la pobreza es el valor de la canasta básica. Quienes están por debajo de la canasta básica total, quiere decir que están por debajo de la línea de la pobreza. Bueno, el valor de la canasta básica promedio en la primera mitad del año fue de 43.800 pesos. El ingreso familiar promedio de aquellos hogares pobres fue de 25.800. Esto quiere decir que entre la canasta básica total y el ingreso familiar promedio de un hogar pobre hay una brecha del 40%. Que ni siquiera llegaban a cubrir probablemente las necesidades básicas, por llamarlo de otra manera. Y una familia tipo padre, madre y 2 hijos. Habitualmente es lo que se lleva adelante. Exactamente. Y bueno, por supuesto que las políticas para poder subsanar, para poder menguar los efectos de la pandemia, ya sea IFE, tarjeta alimentar, créditos y demás, fueron muy importantes. De hecho, que si no se hubiesen aplicado estaríamos con números peores, ¿no? Claro. Pero bueno, el efecto positivo, si querés, de esas medidas las vamos a ver recién reflejadas en el segundo semestre del año, que va a ser, que bueno, estamos cursando ahora y los resultados los vamos a ver a fin de año. Números que duelen, sin lugar a dudas, y no importa mucho el análisis, duele saber que ha aumentado esta cifra de pobreza en la Argentina.